cuestiones feministas, ¿no? En los años 60. Con auténticos himnos, el Respect, por ejemplo. Uh-huh. Que es uno de esos himnos también que nos acompañan. Carmen, hoy es el Día de las Personas de Edad o Personas Mayores. No sé cómo te sientes tú con este concepto de personas mayores, si prefieres lo de personas de edad. Yo considero que todo el mundo tiene una edad, por eso lo hemos estado recordando estos días, ¿no? Cuando hemos estado hablando de estas cosas entre nosotras y nosotros. Todo el mundo tiene una edad, desde que cumples años ya tienes edad. Pero sí entendemos que la intención que tuvieron desde la ONU allá en 1990 era la de hablar de las personas que ya tenían bastante edad, ¿no? Así que, y bueno, yo a mis 66 años pues ya me voy considerando dentro de ese grupo, ¿no? De personas mayores. Aunque claro, no es lo mismo allá en los 90, las personas que tenían mi edad, ahora, ¿no? La prolongación de la vida ha hecho que pues lleguemos en mejores condiciones de vida, en una actitud más, digamos, más... No sé si decir juvenil, porque es que tampoco somos jóvenes, ¿no? Pero sí de más actividad que antiguamente, y hoy pues la vejez o las personas mayores, como lo queramos denominar, tiene un sentido muy diferente al que antes se tenía, ¿no? O debería de tenerlo. Tú eres maestra, Carmen, has sido maestra hasta tu jubilación, maestra a lo largo de los años, de toda esa vida laboral. ¿Ya tú tenías claro o tú pensabas cómo iba a ser este momento, esta etapa, y que ibas a tener que seguir luchando? No. Sí es verdad que desde muy joven he estado en la actividad de lucha, ¿no? Todavía me acuerdo cuando participé en las jornadas de huelgas generales allá en los años 85 y posteriores, precisamente para que no se perjudicara el sistema público de pensiones, ¿no? Con aquellas huelgas que Camacho nos llamó a salir a las calles para defender precisamente el sistema público de pensiones. Pero como toda gente joven, pues no veía que ese horizonte me quedaba muy lejano, ¿no? Y vivía la vida, digamos, pero sin pensar detenidamente en lo que podía ser lo que ahora estoy viviendo, ¿no? Pero reivindicativa y peleona entonces siempre, Carmen. Pues sí, un poquito peleona, un poquito rebelde, porque las cosas que habían y que hay pues no me han gustado mucho nunca, ¿no? Y sobre todo porque el tema de las injusticias, sobre todo las injusticias sociales, el tema de los derechos sociales para mí es muy importante, es la base, porque si no perdemos el ser seres sociales, ¿no? Perdemos la comunidad, perdemos el hacer cosas de forma conjunta. Y para mí lo que más vale siempre ha sido y sigue siendo es el que nos cuidemos unos a otros, unas a otras, ¿no? Y para mí eso ha sido fundamental durante toda mi vida. Y ahora lo vivo con más profundidad, digamos, porque veo, y a mi alrededor veo también personas con más edad que yo, cuyas dependencias y vulnerabilidades pues se van acentuando, quieras o no quieras, cuando vas avanzando en esa edad. También he vivido esa vulnerabilidad con los niños y niñas, ¿no? que han estado a mi cargo muchas veces y como he visto que también son muy vulnerables, ¿no? Muchas veces a las injusticias que como sociedad cometemos. Y por ejemplo me preocupa tremendamente que no logremos superar esa pobreza en la población infantil, que en definitiva es la pobreza que existe en nuestra sociedad, ¿no? La pobreza económica. Y las consecuencias que se van manteniendo a lo largo de todas las generaciones. Al principio del programa, nuestra primera hora, Carmen, hablábamos sobre el dato que publicaba este lunes Eurostat. España es el cuarto país en el que los jóvenes más tardan para emanciparse porque tienen que destinar, nos lo decía Juan Antonio Báez desde una de las organizaciones juveniles, que tienen que dedicar más del 90% del salario, quien lo tiene, a pagar un alquiler, a pagar la vivienda. Para esta generación, hablar de un futuro, hablar de pensiones, es casi que una utopía, porque saben que difícilmente va a llegar. No sé cómo estás viviendo tú, cómo lo vives desde la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias, la situación de ustedes en este momento, pero también de cara al futuro, porque ustedes también pelean para garantizar esas pensiones públicas a las generaciones que van viniendo detrás.
Sí, bueno, no tenemos nada más que ver que somos los padres, las madres o los abuelos y las abuelas de esa juventud. Es decir, que no nos quedan lejos. La gente joven la tenemos en casa, la tenemos muy cerca de nosotros y vivimos sus problemas también. No es la primera vez que, por lo tanto, muchas de la gente joven puede vivir o puede sobrevivir gracias a las ayudas de las pensiones que nosotros podemos estar muchas veces cobrando, ¿no? Y somos conscientes de lo que está costando en estos momentos esa emancipación y lo que está costando en estos momentos con un problema que lo hemos vivido algo parecido, pero no igual, con el tema de la vivienda, ¿no? Sí. Porque ha sido distinto. Nosotros, muchas personas pudieron tener acceso a comprar una vivienda, otras no, otras personas pensionistas siguen viviendo del alquiler. O simplemente como opción también, ¿no? Yo, por ejemplo, como opción no he querido estar con una casa propia y vivo de alquiler, ¿no? Y vivimos, tanto la gente joven que se quiere emancipar como la gente pensionista que vivimos en el alquiler, pues unas situaciones angustiosas en estos momentos. Porque el efecto de la turistificación, cómo está afectando con las viviendas vacacionales y cómo todo esto, a su vez, se ha vuelto como un negocio la vivienda, no es un derecho, ha dejado de ser un derecho para ser un negocio para unos cuantos a costa de los demás. Pero claro, un negocio que tiene unos problemas sociales increíbles, como es el que tú comentaste, es decir, la mayoría de la gente joven tiene que dedicar ese 90 y pico, pero te digo que la mayoría de las personas pensionistas también, porque con las pensiones que se están recibiendo, que son fruto de lo que se ha cotizado durante tu época laboral, date cuenta que más del 50% de las pensiones en Canarias están por debajo del salario mínimo interprofesional. Es más, la media en Canarias está por debajo de ese salario mínimo interprofesional. Esa es la realidad de la mayoría de los pensionistas. Somos muy pocos los que tenemos una buena pensión y los que, pues posiblemente somos los que nos podemos dedicar a esta lucha, ¿no? Pero vemos a nuestro lado un montón de gente que, como pensionistas y también como jóvenes, están muy preocupados por la carestía de la vida en su conjunto, por la carestía de la alimentación y por la carestía de la vivienda. Ni los sueldos ni las pensiones están dando para esta usura que se ha plantado en nuestra sociedad, ¿no? Y esto, Carmen, se me vienen a la cabeza, por ejemplo, aquellas personas que, por la generación que son, de la que vienen, no pudieron tener un contrato, tuvieron que trabajar de forma ilegal, sin contrato, cobrando en B, no por elección, sino porque no les quedaba otra, si querían tener dinero, especialmente mujeres, además, trabajadoras de la limpieza. Esta es una realidad que acompaña a nuestro país y que genera unas consecuencias de desigualdad tremendas y que se ven incluso la vulnerabilidad no solamente en ese momento, sino cuando llega el momento de que una ya no puede, por ejemplo, seguir limpiando. Efectivamente, sí, y que conste que eso continúa, ¿no? A ver, las actuales personas pensionistas, sobre todo las mujeres, como tú bien dices, muchas es que no podían trabajar, no es que no quisieran, es que no las dejaban trabajar en el exterior, porque mira que han trabajado en las casas. Hace poco estaba recordando cuando llegó la primera lavadora a mi casa, mientras en mi casa se lavaban todas las ropas a mano, sábanas, de todo, ¿no? Es decir, éramos mujeres que trabajábamos en los cuidados tremendamente, pero también de una forma como si dijésemos era el salario de apoyo a la familia, ¿no? Que no lo cobrabas directamente, éramos economías sumergidas, ¿no? Uh-huh. Y eso sigue sucediendo, por cierto. Es decir, hay muchísima gente que sigue trabajando en la economía sumergida, gente que cose, gente que plancha, gente que trabaja en el hogar sin contrato, gente que cuida sin contrato. Toda esa gente se vio abocada en su momento a no tener unos ingresos cuando llegaba su jubilación o su edad de jubilación, y se vieron sometidas a despidos, porque date cuenta que también aquí tenemos que se puede trabajar en una
etapa de nuestra vida, pero después de los 40, 45 años, la mayoría de las mujeres eran despedidas o cuando no eran despedidas cuando tenían hijos. Toda esa situación ha ido generando una brecha en el terreno laboral, porque además también los sectores feminizados cobraban menos y siguen cobrando menos. Esto nos ha llevado a que las mujeres realmente están con salarios por debajo de la de los hombres. Si contamos cómo entendemos el salario, están mayor tiempo como temporales, en contratos temporales, y les cuesta más conseguir empleo si son despedidas, máxime cuando están en la edad de poder reproducir, ¿no? De poder ser madres. Todo eso nos lleva a una situación de brecha de género en las pensiones, por ejemplo, de un 33% a nivel de todo el Estado. En Canarias es un poco más bajo ese porcentaje, pero no porque cobremos más, sino porque los hombres cobran menos. Entonces, pues bueno, tenemos un 26% de brecha en las pensiones en las mujeres. Y por desgracia eso va a seguir ocurriendo si no atajamos lo que es las condiciones laborales actualmente, ¿no? Carmen, en un día como hoy, 1 de octubre, Día de las Personas Mayores, como decimos, ¿cuáles son las reivindicaciones principales desde la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias? Nosotros tenemos una tabla reivindicativa como pensionistas y tiene que ver todo con la mejora del sistema público de pensiones. Por un lado, el mantenimiento del sistema público, porque entendemos que es lo que garantiza que aquellas personas que menos tienen puedan tener una vida mínimamente digna. Por otro lado, creemos que hay que mejorar ese sistema público y no hay que hay que sacar de la pobreza a todas esas personas que, como te decía antes, están por debajo del salario mínimo interprofesional. La única forma viable es subiendo las pensiones mínimas. Hay que subir todas las pensiones mínimas para que nadie esté cobrando por debajo de lo que es el salario mínimo interprofesional, para tener una mínima vida y sobrevivir, ¿no? Por otro lado, creemos que hay que empezar a erradicar esa brecha de género con otras medidas. Una es esta de la subida de las mínimas, pero también con el complemento generalizado para todas las mujeres, ese complemento para erradicar la brecha de género. Tenemos otro tipo de reivindicaciones que ya quizás no afectan tanto a las actuales pensionistas, pero sí a las futuras y futuros pensionistas, como es el luchar contra esa privatización que se nos intenta implantar por medio de los planes de empleo de pensiones que se quieren instaurar en los convenios colectivos. Por eso nosotros llamamos a que la gente no se deje comer el coco, por decirlo de alguna forma, con este tipo de pensiones, porque las pensiones privadas llevan teniendo unas pérdidas de hasta un 30% en los últimos años y son como una tómbola. Tú inviertes 100 euros, pero lo que vas a recibir no van a ser 100 euros después. Cuando te jubiles va a estar devaluada lo que tú has ingresado en esas pensiones y por otro lado esas pensiones privadas están invirtiendo en cuestiones de riesgo, ¿no? Financieras. No hay ninguna garantía de que tú con esas pensiones privadas puedas mantenerte en el futuro, como así nos lo está demostrando en muchos sitios que se han aplicado, como Alemania, Inglaterra o incluso dentro del Estado español, el País Vasco, ¿no? Como ven que este tipo de pensiones no nos sirven. Tenemos más reivindicaciones como el que se eliminen los coeficientes de reducción para las personas que trabajan más de 40 años y pueden jubilarse antes de la edad que está efectiva, ¿no? Y también estamos en contra de que se endurezcan las condiciones para que toda la gente que viene detrás de nosotros puedan acceder a la jubilación. Queremos tener una jubilación activa, pero no trabajando. Una jubilación activa es disfrutando de las cuestiones que nos dan la propia vida, disfrutando de la actividad de ocio, de cultura, de deporte, etcétera, pero no quitando esos puestos de trabajo tan necesarios para toda la gente joven que, como muy bien se ha dicho, hoy todavía están superando unos índices de paro muy importantes. Por lo tanto, lo que estamos es eso, planteando una serie de reivindicaciones fundamentalmente no solo para nosotros, sino también para los que vienen detrás de nosotros, que son nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros nietos y nuestras nietas.
Te quiero porque te quiero. Te quiero porque te quiero. Y en mi querer nadie manda. Te quiero porque me sale de los reaños del alma. Esta canción, Carmen, ¿por qué la has elegido? Bueno, la he elegido porque son dos cantantes que a mí me gustan, ¿no? Me gustan escucharles, ¿no? Pero la he elegido sobre todo esta en concreto porque, bueno, la conjunción de sus dos voces me resultan muy agradables, me resultan muy tiernas y expresan mucho amor, ¿no? Mucho amor y en ese sentido mucha solidaridad con los demás, ¿no? Carmen, escuchándote cuando hacías esa radiografía del estado de las pensiones y el futuro, muchas veces mi generación lo habla, medio en broma, medio en verdad, pero con la preocupación o la certeza casi de saber que igual no llegamos ni a jubilarnos, ni a cobrar una jubilación digna. A mí me dijeron lo mismo en los años 80, cuando yo era joven. Me dijeron lo mismo, que las pensiones eran insostenibles y que yo no llegaría a estar cobrando una pensión y que tendría que continuar viviendo. ¿Ya lo escuchabas tú entonces? ¿Me Sí, puedo quedar sí, ya tranquilo lo escuchaba. sabiendo que esto tranquilo. tiene remedio? Nosotros hemos estado luchando toda nuestra vida para que ese derecho que teníamos no desaparezca. Y lo que tiene que hacer la gente joven es luchar con nosotros y nosotros también para que ese derecho no desaparezca, porque son sostenibles. Y para eso nosotros pedimos que se haga una auditoría para que efectivamente se deje ya de amenazar a la gente joven diciendo que esto va a reventar o cuestiones así, porque no han reventado en ningún lado. Pero es que además decimos que se cumpla la Constitución y que se cumplan los derechos humanos internacionales, que en todos lados plantea que es importante que cuando tú llegues a la vejez tengas unos medios de vida y que esos medios de vida sean suficientes para que puedas hacerlo. Eso está en la Constitución española, eso está en la Carta Social Europea, eso está en todos los derechos humanos reconocidos por todos los países. Por lo tanto, es obligación del Estado el que precisamente sean suficientes, ¿no? La auditoría que nosotros pedimos, queremos que recorra todos estos años en donde teníamos una hucha, lo que se llamaba la hucha de las pensiones, con una cantidad de dinero que fuimos metiendo nosotros ahí tremendamente. Con ese dinero, les quiero recordar, o si no lo saben, informar de que se pagaba la sanidad. La sanidad que hoy la paga de los presupuestos generales del Estado, se sacaba de lo que cotizábamos los trabajadores y las trabajadoras. Se han venido pagando lo que nosotros llamamos gastos impropios, como los complementos de maternidad y paternidad, o otros aspectos que se han ido pagando. No hay nada más que ver que, por ejemplo, la Seguridad Social tenía un patrimonio y sigue teniendo parte de él, que se ha ido transfiriendo a las comunidades autónomas de forma gratuita. Recordemos que esa seguridad social hizo esa gran hucha de pensiones que venía a equivaler a lo que se le dio de rescate a los bancos. Es decir, todo eso lo hemos ido pagando de las cotizaciones que íbamos haciendo los trabajadores y las trabajadoras. Eso que cotizábamos nos dio derecho a tener las pensiones. Y lo que ahora la gente joven está cotizando es lo que le da el derecho para el futuro. Si tú eliminas eso, yo les pregunto, ¿de qué vamos a vivir o de qué van a vivir cuando sean viejos? Si no mantenemos un sistema público, que habrá que mejorar, que habrá que ver cómo lo dotamos de más dinero o cómo garantizamos. Eso se puede hacer de muchas formas. Se puede hacer desde más impuestos a los que más ganan, desde impuestos a la tecnología, es decir, aquellos puestos de trabajo que son sustituidos por la tecnología, deberían de pagar un impuesto. ¿Precisamente para qué? Pues para el sistema de pensiones futuro, para que los trabajadores y las trabajadoras puedan tener ese futuro.
hay miles de ideas para poder mejorar el sistema y para que pueda ser fijo, digamos, que no estar año tras año. Y la mejor manera es que se cumpla, que además se hizo por ley, el que se haga esa auditoría en donde veríamos que se gastó dinero de lo que era la seguridad social, de las cuentas de la seguridad social, para pagar otras cosas que se tenían que haber pagado por medio de los presupuestos generales del Estado. Esta es el dato, ¿no? Los datos y la reflexión tan importante en un día como hoy, 1 de octubre, Día de las Personas Mayores. Por eso nos ha gustado mantener esta conversación con Carmen Pérez, portavoz de la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias. Yo creo, Carmen, que esta canción a ti te va a gustar. Mi sono alzato, oh bella ciao, 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 stamattina. Cuéntanos por qué la has elegido antes de despedirnos. La he elegido porque además la hemos utilizado de los distintos movimientos que más se mantienen en la calle, que más se mantienen activos, como es el movimiento de pensionistas y el movimiento feminista, porque hemos cogido, es una canción de lucha, es una canción de fuerza y es una canción que la hemos tuneado, por decirlo de alguna forma, con nuestras reivindicaciones. Para mí me da mucha fuerza, me da mucha energía y me emociona cuando la escucho. Carmen Pérez, portavoz de la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias. Carmen, un abrazo enorme. Muchas gracias a ustedes por darnos voz. Mi sono alzato, oh bella ciao, 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 stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso, oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, 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 e se muoio da partigiano,